De Juan Luis Iriarte para que desde su punto de vista nos comente un poco qué significa, ¿no?, esta posible candidatura de Mansur como vicepresidente, que ya es algo prácticamente concreto. Y bueno, queremos saber cómo va a influir. ¿Sí? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, Cecilio? Bueno, si habría que titular de alguna forma, podríamos decir, vuelve la grieta, ¿no? Porque esta nueva oferta electoral, si es que se concreta la semana que viene, vamos a ver un kirchnerismo muy radicalizado y obviamente acá hay que analizar que va a haber ganadores y perdedores. Podemos decir que en lo que viene a ser la competencia de partidos, el ganador es Juan Mansur, por supuesto. El perdedor pasa a ser Sergio Massa porque no termina de descolocarse en la fórmula. Sí. Guado Pedro también ganador, venía tratando de medir y bueno, terminó midiendo, terminó entrando en la fórmula. Y de la oposición gana Patricia Bullrich y pierde Rodríguez Larreta, porque al volver la grieta los extremos se polarizan. Y pierde Javier Milei también. ¿Por qué? Porque va a absorber mucha de esta presión, se va a trasladar hacia Patricia Bullrich. También el movimiento político que ha pasado esta semana en Jujuy, bueno, ha traído de vuelta a la grieta. Pero hay que entender quién es la que está fomentando todo esto. Y básicamente la líder política es Cristina Kirchner. Así que ella, con estos dos movimientos de tablero, ha vuelto a traer la grieta, que lo que a ella también le conviene, porque de esa forma consolida su electorado, pero también la consolida Patricia Bullrich, ¿no? Esto es lo que yo puedo ver desde afuera, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, ¿por qué no? Y sobre todo, hablando de Milei, me parece que Milei hace 9 meses aproximadamente que ya lanzó su candidatura a presidente. Creo que de a poco se ha ido como desgastando la figura de Milei, que en su momento quizás medía un poco más. Sí. Y sin conocerse todavía lo que iba a pasar en el peronismo, en el Frente de Todos. Esto quizás también marca un poco la cancha, sobre todo para Milei, que en las provincias tampoco ha tenido una buena elección, ¿sí?, con sus candidatos. De todas maneras, se esperaba también que luego de esta división clara que ha marcado la vicepresidenta con el cambio de nombre del partido y abriéndose totalmente una sorpresa política, tenía que llegar, y han sido entonces estos nombres con su claro apoyo siempre por detrás y de alguna manera dirigiendo los hilos de los que para muchos serán las marionetas de quienes ella pretende llegar a poner en el poder. Esto también, Juan, directamente influye y repercute en lo que tiene que ver con la economía. Bueno, sí, de hecho, The Economist acaba de titular hace 2-3 horas que esta fórmula hace que el mercado, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la bolsa. Hoy la bolsa subió 6% las acciones en el panel internacional, que son las CEDARs. ¿Y qué significa esto? Que el mercado empieza a descontar un giro hacia la derecha. Bueno, The Economist hoy titula que se espera un giro hacia la derecha casi un 75%. Es decir, el mercado está comprando un giro hacia la derecha por la aparición de una fórmula muy radicalizada de centro-izquierda, como es la de Guado Pedro con Juan Mansur, que si bien Juan Mansur, él viene a representar de alguna forma a el peronismo de centro-derecha, pero en esta unión con Guado Pedro como candidato a presidente, después que Guado Pedro, digamos, se expresó en el evento de esta semana, en el conflicto de Jujuy, a favor de, digamos, los docentes y en contra de, y a favor obviamente de los ataques y en contra de la represión, bueno, de alguna forma está polarizando hacia la centroizquierda, y el mercado festejó al otro día. Todos esperaban que se desplome y al contrario subieron casi 6-7% las acciones a nivel internacional, y básicamente lo explicaba The Economist diciendo que se espera ya ahora sí un giro hacia la derecha sí o sí en los mercados. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones de diciembre, ¿no? Por supuesto. Juan, y con respecto a los datos que se han conocido en esta semana con respecto a la pobreza, una familia necesitó, acá en Tucumán, 185.000 pesos aproximadamente, una familia tipo, para no caer en la pobreza a nivel nacional, superando los 200.000 pesos. ¿Esto va a influir directamente en la elección de agosto? Sí, por supuesto. Sí, son dos factores que digamos, van a hacer que el mercado, que el mercado festeja de alguna forma. Festeja es cuando suben las acciones, que están incidiendo en el cambio de dirección. Uno es la inflación, por supuesto. Ya inclusive The Economist está diciendo que la inflación va a estar arriba del 120%. Nosotros sabemos que la inflación de alimentos va a estar arriba del 150%. Y el giro político hacia la centroizquierda y hacia el conflicto,
que hemos visto en esta semana en Jujuy que a nadie le agrada. Así que se espera un giro hacia la derecha. Y esta canasta que hemos hablado, es decir, vos te referís que a la clase media, es decir, para no caer en la pobreza necesitas 205.000 pesos mensuales. Sí. Ahora, la indigencia son 95.000 pesos. Bueno, otro dato que hay que sumar. La caída del poder adquisitivo de los 6,5 millones de empleos formales que hay en la Argentina en los últimos 3 años y medio ha sido de 40 puntos. Ahora, esa caída de poder adquisitivo de 40 puntos se ha trasladado, se ha desplazado ese dinero hacia más de 3 millones y medio de nuevos planes sociales. Es decir, se le ha sacado a los trabajadores para financiar parte del sistema político clientelar, si te gusta, digamos. Entonces, todos estos factores, inflación, más giro y descontrol y desorden hacia la centroizquierda, está diciendo el mercado, está comprando ya un giro sí o sí hacia la centro derecha o derecha, como te guste, digamos. Juan, todos estos movimientos que nos estás explicando, sumado también a la realidad que se percibe en el día a día, el costo de vida justamente, y ciertas cuestiones que tienen que ver con una economía que está hasta último momento intentando sostenerse en esta Argentina totalmente inestable, nos lleva a pensar en un precio del dólar que va a seguir fluctuando. Hemos tenido la semana pasada una baja bastante significativa, pero comenzamos esta semana con la reactivación en el día miércoles, con una nueva suba. ¿Qué es lo que va a pasar hasta que lleguen las pasos y las definitivas? Bueno, la semana que viene vamos a entrar en lo que se llama default selectivo, porque al Fondo Monetario Internacional no se le va a pagar los 2.700 millones, sino se le va a hacer un giro parcial de 1.900 millones. Eso nos pone en lo que se llama default selectivo. Yo creo que la semana que viene se van a empezar a mover un poco las cosas. Recordemos que Massa ha sido el gran perdedor en la fórmula esta. Vamos a ver cómo acomoda sus posiciones, esto de perder para ganar perdiendo de alguna forma, pero sí o sí yo creo que el mercado va a impactar la semana que viene. Y recordemos que el dólar hoy está barato. Hoy todos los precios de la economía están a un dólar 590, 600 pesos y el dólar está a 4.85. Es decir, que el dólar está a ese precio porque está intervenido el Banco Central perdiendo casi 1.500 millones de dólares. Yo creo que si no la semana que viene, después de agosto, después de las PASO, el dólar lo vamos a ver seguramente arriba de 6.50, corrigiendo y recuperando el perfil y poniéndose al mismo nivel de la inflación anual, ¿no? Juan, un amigo intentó comprar euros acá en Tucumán, el euro paralelo, en una cifra muy exagerada para mí, ¿no? Digo, 588 pesos ofrecían un euro. ¿Es normal? ¿Tampoco se consigue esa moneda acá en Tucumán? Bueno, de por sí el euro es un poco más caro que el dólar, no mucho más, pero además hay un factor clave acá que tiene que ver con que en Tucumán no hay euros. Entonces, por la escasez del producto, se produce una inflación adicional del 20%. Yo le recomiendo a la gente que quiera conseguir euros que viaje a Buenos Aires, que ahí lo va a conseguir al precio correcto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque acá, al no haber, tiene un precio mayor. A la larga va a salir más barato entonces, por más que no viaje a Buenos Aires. Y bueno, es que en definitiva, además si querés salir del país, sí, el paso es Buenos Aires, así claro, que te vas, comer una pizza en Guerrín con Dani, y de paso, sí, compras dólares en Buenos Aires, los vas a conseguir. Yo creo que 530, 540, no más de eso. Y el plus ese que te están cobrando acá es porque justamente por la escasez. Bueno, Juan, te agradecemos este contacto en este día jueves. Mucha información, muchos datos, mucho análisis. Ha sido muy claro todo, ¿sí? Gracias. Gracias, Cecilio. Gracias, Guille. Nos vemos la semana que viene.